Amigos, en un contexto de desafíos globales, InMujeres plantea que el avance en los derechos no es lineal y que cada conquista debe ser defendida con convicción y trabajo sostenido, también con acciones concretas y efectivas. Por eso es que en el mes de marzo, en el mes de las mujeres, InMujeres presenta un montón de medidas tendientes a esto, ministerio por ministerio. Bienvenida, Mónica Xavier, directora de este instituto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un Es un gusto. gusto recibirte acá, ¿eh? Lo mismo. Tenemos mucho para desglosar y en ese manual que ustedes presentaron, donde aparecen las principales medidas, se va desglosando ministerio por ministerio, son muchas, pero vamos a hacer foco en algunas. Ustedes aseguran que van a priorizar medidas para mejorar el sistema de respuesta a la violencia de género, robustecer el área de autonomía económica de las mujeres y también transversalizar la perspectiva de género en todo el Estado. Vamos a ir punto por punto, pero para este desafío se necesita dinero. Entonces, yo quiero preguntarte directamente, desde el punto de vista presupuestal, siguen con el presupuesto del año pasado, ¿les queda margen para poder hacer algo este año, hasta el nuevo presupuesto? Bueno, fuimos al hueso de una, Sí, claro. porque está bárbaro tener las mejores intenciones, pero después se necesita el dinero para concretarlas. Sí, este es un año que todo el Estado tiene el presupuesto anterior, es un año también de oportunidades porque se discute el quinquenal y no estamos teniendo hasta el momento los refuerzos que necesitamos, pero sí hemos solicitado que este año con lo que tenemos asignado no alcanza. Hay necesidad de reforzar el sistema de respuesta porque, bueno, hay una demanda incremental en materia de violencia. Hay también una complejización de las modalidades de la violencia. La violencia territorial está influyendo mucho. El cruce de las situaciones que se dan a nivel de los territorios, que tiene que ver con el crimen organizado, en particular con la droga, influye en complejizar todavía más situaciones que ya son difíciles. También la salud mental, los consumos problemáticos, y todo esto lo estamos analizando porque sentimos que hay que no solo ajustar las respuestas, también capacitar con todos estos componentes a los equipos que están al frente de esas situaciones. Y bueno, estamos en el reclamo de mayor dinero, pero sin duda para aumentar muy modestamente los cupos de las respuestas que tenemos. Nosotros tenemos una casa para todo el país, para las mujeres que están en alta situación de riesgo, 3 casas en el país para quienes están sufriendo violencia, pero que se puede catalogar de moderado riesgo, y otra casa como para encarar la salida de esas mujeres. Sentimos que falta mucho en el instituto de construcción de mecanismos de salidas para esas mujeres que, bueno, han roto con toda la realidad que tenían. Y que no tienen red. Y no tienen red. ¿Cómo recibís la gestión de Mónica Botero? ¿Va a haber una continuidad? ¿Va a haber cambios en esta nueva administración? Mira, los mandatos del instituto están establecidos en las leyes, en la ley de igualdad entre varones y mujeres, y están todos los aspectos ahí de autonomías, que era parte de lo que comentaban recién, y en la ley integral de violencia de género. Entonces, está en la implementación, las fundamentales y en los énfasis, las fundamentales incidencias que tendremos. Si no tenés muy firme que tenés que desarrollar esas otras áreas, la situación de la violencia te come todo. Te come el 97% del presupuesto, te come la mayor cantidad de personas que son muy competentes desde el punto de vista técnico, porque estas cosas se arreglan con mucha empatía, sin duda que la tienen los técnicos, pero también
con mucho profesionalismo, ¿no? ¿Hoy a cuántas personas atienden mujeres? Más de 3.000 en el año. Tenemos una demanda que es incremental, pero que además es bastante difícil de establecer a esta altura del año cómo irá a suceder. Y una de las cosas que me importa destacar es que estas mujeres todas vienen con niñas y niños, ¿no? Nosotros tenemos una población que es la que acude a la ayuda, no porque la violencia no se dé en todos los estratos sociales, se da en todos los estratos sociales, en todos los niveles culturales, o sea, no discrimina la violencia, pero sí a nuestro instituto llegan las personas que tienen menos red, menos sostén. Y entonces es vital estructurar estas rutas de salida para esas mujeres, que se hace con interinstitucionalidad, también competencia que tiene el instituto y que además sería imposible desde el instituto con los recursos que se tienen, porque somos una dirección de un ministerio y de un Ministerio de Desarrollo Social que tiene unas demandas incrementales en situaciones de vulnerabilidad, como es la situación de calle, como es la necesidad de reforzar el INDA, porque el INDA alimenta a todas las personas que por diferentes motivos están con mecanismos del instituto. Tenemos Uruguay Crece Contigo, que tiene una de las 63 medidas priorizadas por el gobierno en este programa que se ha dado en llamar Crece desde el pie, que ningún niño recién nacido, niña, vaya a vivir a un hogar donde hay piso de tierra. Claro, pero tenemos un 32.2% de la pobreza justamente ahí. Sí, ¿no? Sí, y yo soy de las que siempre insisto en que si este gobierno tiene como un objetivo fundamental la reducción de la pobreza infantil, hay que tener una política integral porque esos niños están al cuidado de mujeres que están en situaciones de extrema vulnerabilidad. Del porcentaje de personas pobres en nuestro país, aquellos hogares que están con una jefatura de una persona, el 97% son mujeres, ¿no? Es durísimo. Y la dato, pobreza infantil ahí crece mucho más que la pobreza infantil general, que ya es el doble de la población general. Y uno de los temas que tenemos también, porque el concepto es interseccional, que capaz que no es una palabra amigable, pero quiere decir que vos vayas cruzando todas las situaciones de vulnerabilidad en una sola persona. En estas situaciones de hogares pobres con jefatura femenina, cuando se da en mujeres racializadas, en mujeres negras, la suma de vulneraciones es aún mayor. Entonces, esa mirada integral tiene que estar siempre en el diseño de la política. Ahora, ¿qué pasa con...? Porque hasta ahora parece que cuando uno habla de violencia de género siempre está hablando de parejas o de exparejas, ¿no? Pero ¿cómo actúa en mujeres cuando la violencia es intrafamiliar, pero es, por ejemplo, de un hijo o una madre, ¿no? ¿Qué herramientas hay para trabajar en esos casos? Bueno, nosotros básicamente estamos concentrados en violencia de pareja y de expareja. Ampliar todos los mandatos que la ley nos da de las diferentes formas de violencia, hoy no existen las condiciones, lo cual no quiere decir que no haya un asesoramiento en esos casos. Pero no cubrimos toda la demanda, lamentablemente. También tenemos una franja que nos está reclamando mayor atención, que es la de las mujeres en un país que sufre un proceso de envejecimiento ya desde hace muchos años. Las mujeres tenemos mayor expectativa de vida, quedamos solas y se dan muchas veces situaciones de violencia sobre mujeres mayores, así que estamos tratando de construir mejores sinergias con otras dependencias del propio ministerio, como es en este caso INMAYORES, para podernos complementar en la respuesta
y también para transferir las mejores experiencias que cada uno tiene en su área de competencia. Y fuera del MIDES, vinculándonos también en la sinergia con el INAU, porque justamente tenemos esa situación en la que muchas veces tenemos que complementar las respuestas, porque como veníamos a decir, esas mujeres en general tienen mucha cantidad de niñas y niños que también quedan bajo nuestra responsabilidad. ¿Con qué herramientas llega este gobierno para detener o ralentizar o ponerle un freno a ese patrón que se resume en un título de diario que es "La mató y se mató"? El tema es poder llegar antes. Entonces, cuando Gabriela enunciaba algunas de nuestras líneas de trabajo, es ser conscientes de que la violencia es un tema estructural, de desigualdad, y que entonces nosotros tenemos que hacer una prédica desde muchos lugares del Estado a nivel educativo, educar en igualdad, trabajar sobre esos aspectos y en particular también en los niños y niñas la educación sexual integral, porque si los números de violencia hacia las mujeres son muy importantes, los que el CIPIAF nos da año a año son escalofriantes. Y muestra una sociedad que no queremos ver, ¿no? Porque esos niños, así como las mujeres, no están expuestos a la mayor violencia en la calle, sino adentro de sus hogares. Aquellos que deberían cuidarlos son los primeros que los agreden. Y eso es una constante, ¿verdad? No es un episodio un hallazgo, no. El círculo de mayor ejercicio de violencia sobre niñas y niños es el más íntimo. Es el más íntimo. Son sus progenitores, Mónica, son sus abuelos, son sus tíos. Donde uno presumiría que está la mayor protección. Sí. Entonces, para redondearte, nosotros necesitamos empoderar a las mujeres, generar que las mujeres tengan alternativas laborales. O sea, todo esto excede el límite del instituto y sus reducidos esfuerzos. Pero sí el tejer institucionalidad, y hay mucha disposición. Lo que necesitamos es un razonable tiempo para construir y presupuesto, porque más allá de que todo esto son costos muy importantes, humanos en primer término y económicos también, la posibilidad de construir estas salidas también supone inversión y hay que estar dispuesto a eso. Y ustedes ya para el próximo presupuesto ¿pueden haber tanteado que la oposición pueda votar un presupuesto adecuado para esto, acompañarlos en un presupuesto adecuado? ¿Hay disponibilidad de dinero? Bueno, el tema es que tiene que aparecer el dinero. Como todo lo que se ha dicho durante la campaña electoral, los planes son ambiciosos, el país tiene que crecer para poder asignar esos recursos. Yo no creo que haya una dificultad particular con esta área, de alguna manera, aunque cuesta muchísimo sostenerlo como una prioridad, porque siempre surgen otros contingentes, y la presión de la sociedad y la presión mediática pone foco en otras situaciones. Lo nuestro es muy episódico, está la preocupación cuando ocurre un femicidio, cuando sucede además el suicidio posterior del agresor, cuando hay episodios que son de violencia de género, pero a través de sus hijos. Nosotros queremos avanzar en la conceptualización de lo que se ha dado en llamar, particularmente en España, violencia vicaria, que es la violencia que el varón ejerce sobre sus propios hijos muchas veces para dañar a la mujer. Hablando de ha ocurrido eso en nuestro país. Hemos discutido eso cuando construíamos la ley integral y los consensos no llegaron a conceptualizar esto. Entonces hay toda una conceptualización que hay que hacer, porque efectivamente, así como nos preocupamos de prevenir la violencia hacia la mujer, tenemos que dar cuenta, y los operadores judiciales también, de que existe esta posibilidad de que el varón, aunque resulte bastante
difícil de comprender, puede hacer esa agresión para dañarla a ella. Una de las caras más espantosas, más horribles, más crueles de la violencia es el delito sexual, ¿no? Estábamos hablando de eso. Hay un problema enorme acá. El Estado también tiene una deuda enorme. Total. Una deuda de reparación de las víctimas, de acompañamiento, de protección. ¿Cuáles son las medidas al respecto y de qué forma se avanza en la no prescripción, por ejemplo, del delito sexual? Bueno, nosotros ahí transmitimos que a nuestro juicio es la principal norma que el Parlamento debe aprobar y lo antes que se pueda, porque también estuvo en discusión. Yo, con mi trayectoria legislativa, todas estas son situaciones que quedaron sin poder avanzar, pero no porque no se hubieran discutido, sino porque no existieron los consensos necesarios cuando la Ley Integral de Violencia se corrieron los plazos para la denuncia, pero no se logró la imprescriptibilidad del delito. Y qué mayor revictimización que cuando alguien que padeció una violencia de esta naturaleza, que en general es muy difícil de que lo pueda verbalizar, pronunciar de inmediato, pasa a veces mucho tiempo hasta que lo reconocen, porque también hay una situación de subordinación muy grande de quien ejerce la violencia sobre estas personas. El Estado le dice, bueno, prescribió. Entonces, yo querría que tuviéramos como sociedad, y ustedes comunicadores también, la necesaria sistematización en el reclamo a nuestros legisladores de que esto tenga el menor tiempo de tratamiento, porque resulta imprescindible. Y bueno, y también está toda la parte reparatoria, ¿no? En donde el Estado también tiene lentitud en poder hacerlo. Tenemos muchos temas más que nos quedaron pendientes. Sí. Mónica, te dejamos ahora, te agradecemos la visita, te invitamos nuevamente para ir profundizando ahí sí, área por área, ministerio por ministerio, cómo se va a transversalizar esa política para lograr un poco más de igualdad. Ya no siendo tan pretenciosos, ¿no? Un poco más de igualdad, un poco más de derechos y evitar ese negacionismo que se está dando a nivel global. Sin duda, y que nos preocupa enormemente. Sin lugar a dudas. ¿Sabés por qué? Te estamos dejando ahora porque en móvil, en exteriores, estamos recibiendo en este momento al Centro de Atención de las Víctimas de Violencia y el Delito. Y es un tema que también está relacionado con esto. Virna Castelli, adelante. Ah, no lo tenemos todavía. Nos vamos a una pausa y después venimos con esto. Gracias. Gracias, Mónica. A ustedes.